Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 156. El sacerdote azul salvaje e incontrolable. Una vez que me recuperé, la oración de primavera continuó con nosotros visitando las mansiones nobles restantes. No ocurrió nada particularmente fuera de lo común y todos regresamos al templo a salvo. Bienvenida, hermana Main, dijo Vilma con una cálida sonrisa. Veo que no te equivocaste ni nada. Delia agregó. Gracias a los dos por mirar mis cámaras mientras estaba fuera. ¿Cómo están todos? Delia y Vilma me dieron la bienvenida cuando regresé a mis aposentos, y una sensación de alivio me invadió. Sentí que estaba de vuelta donde estaba destinado a estar. Fran y Gil comenzaron a descargar el equipaje empacado en los vagones, mientras yo me cambiaba de mi ropa de viaje a mi túnica de doncella de santuario normal, con la ayuda de Delia, por supuesto. Te prepararé un baño una vez que el agua se caliente. Gracias, Delia. Delia, Vilma y Rosina estaban trabajando duro para desempacar y organizar el equipaje que traían, pero se estaba acumulando mucho más rápido de lo que podían desempacarlo. Mis habitaciones se estaban volviendo tan desordenadas como antes de que me fuera. Hermana Main, mis más sinceras disculpas, pero el sumo sacerdote lo llama por asuntos urgentes. Parece que se trata de que regreses a casa, dijo Fran, con un tinte de preocupación en su voz. Se había tomado un descanso momentáneo de mover el equipaje y subió las escaleras hacia donde yo estaba. Me había preocupado cuando podría finalmente irme a casa ahora que había terminado la oración de primavera, así que escuchar que el sumo sacerdote quería hablar conmigo exactamente sobre eso me hizo saltar de mi silla con alegría. Me iré de inmediato. Rosina, por favor acompaña a la hermana Main. Debo seguir descargando su equipaje. En el camino vi a Fran y a Hugo cargando equipaje juntos, aparentemente habiéndose acercado durante el viaje. Ella, quizás debido a su experiencia cargando ollas pesadas como chef, tenía brazos fuertes y podía manejar fácilmente incluso mis pesadas maletas. Gil también era sorprendentemente fuerte para su tamaño, tal vez gracias a que comía más y hacía trabajos manuales en el taller y el bosque. Me iré a la habitación del sumo sacerdote, anuncié. Dejo mis aposentos bajo su cuidado, todos. Fuera de la entrada a la sección noble del templo, todavía se descargaba una línea de carruajes. Los sacerdotes grises en el taller también estaban ayudando, y vi una cara familiar del taller caminando sosteniendo una gran caja. He regresado. ¿Cómo le va al orfanato? Pregunté, y después de parpadear sorprendido, el sacerdote gris dio una pequeña sonrisa. Bienvenida, hermana Main. Los niños han crecido mucho. Estarán encantados de verte de nuevo en el orfanato. Estaré encantada también. Los sacerdotes grises se movieron a un lado para darme espacio. Asentí con mi agradecimiento y caminé rápidamente para minimizar mi interrupción de su trabajo. ¿Llamaste, sumo sacerdote? Espera. ¿Hermano Sylvester? Ahí estás, Main. Sylvester estaba descansando en la habitación del sumo sacerdote como si fuera el dueño del lugar, acostado en el banco y comiendo la fruta puesta en la mesa para los visitantes. Mientras tanto, el sumo sacerdote lo ignoraba por completo, dando instrucciones a los sacerdotes grises que llevaban su equipaje. Entonces dije, sumo sacerdote. Me dijeron que me llamaste. El sumo sacerdote se dio la vuelta, con una expresión completamente exhausta en su rostro, y me pidió que me sentara. Asentí y lo seguí hasta la mesa.
En el momento en que me senté, Sylvester se inclinó hacia mí. Yo fui quien te llamó. Quiero echar un vistazo y pareces la chica ideal para el trabajo, Mine. Sé mi guía. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Miré al sumo sacerdote en busca de una explicación, pero antes de que él pudiera responder, Sylvester respondió con exasperación. ¿Qué más va a hacer un guía que guiarme? Primero, al orfanato. Entonces, tu taller. También necesito echar un vistazo a este bosque al que van los huérfanos, dijo casualmente. Reflexivamente me tensé. Ni un solo sacerdote azul había mostrado interés en el orfanato o el taller hasta ahora. Incluso el sumo sacerdote solo había oído hablar de ellos a través de informes, y nunca había visitado los lugares él mismo. Además, Sylvester había aparecido de la nada y no tenía idea de lo que estaba pensando. Subconscientemente me agarré a la túnica del sumo sacerdote. Puedes calmarte, Mine. Iré al orfanato y al taller también. Durante mucho tiempo pensé que sería prudente ver los cambios que tú misma hiciste. Puse una mano contra mi pecho con alivio. Sylvester probablemente no causaría demasiados problemas con el sumo sacerdote sosteniendo sus riendas. En cuanto al bosque, sin embargo, continuó el sumo sacerdote. El bosque en el barrio de los nobles debería ser suficiente para ti. Miró a Sylvester mientras hablaba, con el cansancio de nuestro viaje claro en su rostro. No, voy al bosque. También voy a visitar su restaurante. Sylvester continuó enumerando cada lugar que pretendía visitar. El restaurante no está terminado. Creo que mencioné que los chefs todavía están en formación. Pero lo más importante, sumo sacerdote, ¿se les permite incluso a los sacerdotes azules ir al bosque de la ciudad baja? Ir directamente al restaurante italiano en un carruaje era una cosa, pero nunca antes había oído hablar de ningún sacerdote azul que vaya al bosque de la ciudad baja. Había un bosque junto al barrio de los nobles al que solo los nobles podían entrar. Tenía supervisores, y cualquier plebeyo que entrara fuera de la ciudad sería asesinado impunemente. Si Sylvester quería ir a un bosque, podría ir al bosque de los nobles como dijo el sumo sacerdote. Estoy interesado en ver cómo es el bosque de un plebeyo. Estará bien, la mayoría de la gente en la ciudad baja ni siquiera nos reconocerá como nobles. Y puedo protegerme de cualquiera que no tenga ningún problema. Sylvester luego abofeteó su bíceps flexionado, con una sonrisa de confianza. Me di cuenta de que estaba entusiasmado, pero dejarlo hacer lo que quería definitivamente nos resultaría contraproducente. Sumo sacerdote, cuento con usted para detenerlo. Silenciosamente deposité todas mis esperanzas en el sumo sacerdote, pero él solo me miró mientras se frotaba las sienes, como si contuviera un dolor de cabeza. Bien, haz lo que quieras. Mine, todo lo que pido es que informes exactamente lo que hace. En agudo contraste con la energía aparentemente ilimitada de Sylvester, el sumo sacerdote estaba exhausto, parecía que ya no quería pensar en nada. Los miré a los dos confundidos. Antes de darme cuenta, me habían asignado para ser la guía de Sylvester. Siento que cuidador sería una forma más precisa de describirlo, realmente. Ustedes dos pueden irse. El sumo sacerdote quería que nos fuéramos, pero apreté más su manga. ¿Por qué había venido aquí si no para escuchar sobre ir a casa? Ciertamente no era tener un deber de guía forzado sobre mí. Sumo sacerdote, me dijeron que querías hablar sobre mí yendo a casa. ¿Cuándo puedo abandonar el templo? Los ojos del sumo sacerdote vacilaron antes de mirarme. Sí, bueno. Hace poco gastaste una enorme cantidad de maná. Tu familia no tendría medios para ayudarte si colapsaras. Descansa aquí por 3 días, y si no te has enfermado al cuarto día, entonces podrás irte esa mañana. Infórmale eso a tu familia. Además, haznos un favor a todos descansando bien hoy. Está bien. Di una respuesta entusiasta antes de moverme para salir de la habitación con Rosina. Por alguna razón, Sylvester también se puso de pie,
junto con el sacerdote gris detrás de él que probablemente era un asistente. Bien. Vamos, Main. ¿Hermano Sylvester? Ven a mis aposentos. ¿Pero debo descansar? Miré de nuevo al sumo sacerdote en busca de ayuda, pero él simplemente se encogió de hombros y levantó la barbilla hacia la puerta, haciendo un gesto para que nos fuéramos. No tuve escapatoria. Después de compartir una mirada derrotada con Rosina, lo seguí. Vamos, es aquí. Parecía que la habitación de Sylvester estaba justo al lado de la del sumo sacerdote. Me abrió la puerta y descubrí que el interior era casi totalmente árido. Me pareció extraño que su habitación tuviera solo el mínimo de muebles. Pensé que un estudiante de primaria demasiado grande como Sylvester tendría su habitación llena de cosas relacionadas con sus pasatiempos y gustos. Main, sé que llevarás a los niños del orfanato al bosque. Llévame también si no quieres que le cuente al sumo obispo, sobre todo. Sylvester tenía una sonrisa arrogante mientras intentaba chantajearme. Todos en el templo sabían que el sumo obispo me odiaba, razón por la cual ningún sacerdote azul hasta ahora se había acercado a mí. Fruncí el ceño, sin entender lo que Sylvester estaba pensando. ¿Por qué quieres ir al bosque de todos modos? Iré a cazar. Parpadeé sorprendida por su respuesta. ¿A cazar? ¿Dónde has estado cazando hasta ahora? Todavía no podía ver por qué querría ir al bosque de la ciudad baja. En el bosque del barrio de los Noble, por supuesto. Entonces puedes continuar yendo allí. Ese lugar es demasiado aburrido, suspiró Sylvester, antes de pasar a enumerar todos los problemas que tenía con el bosque de los nobles. No solo necesitabas que tu supervisor aprobara tu cacería con anticipación, sino que solo se te permitía ingresar en un momento preasignado. No era un lugar en el que pudieras simplemente pasear cuando te apetecía. Además, había una competencia de caza considerable celebrada allí cada año. La posición de todos estaba definida por su estado en la noble jerarquía, y había que cazar mientras se aseguraba de no sobrepasar los límites de sus estratos. Era más un lugar para que los nobles adularan y engrasaran al archiduque que cualquier casa real. En general, el bosque de los nobles parecía un lugar demasiado rígido para alguien como Sylvester, un hombre con el corazón de un niño que quería una prueba genuina de habilidad, un elogio sincero y un lugar al que pudiera escaparse con su arco cada vez que tenía ganas de cazar. Ahora entiendo, pero difícilmente puedes ir al bosque de la ciudad baja con ropa limpia. Tráeme algo de ropa sucia de la ciudad baja, entonces. No sé con cuántas personas tienen la intención de ir, pero planea hacer que todos usen ropa sucia también. Sería bastante fácil para mí comprar ropa barata en una tienda de segunda mano para ellos, pero no tenía idea de cuántos conjuntos de ropa necesitaría. Sin embargo, mi pregunta solo hizo que Sylvester pareciera confundido. ¿De qué estás hablando? Te pregunto con cuántas personas irás. Con nadie. No necesitaré ningún asistente en la ciudad baja. Miré entre Sylvester y el sacerdote gris que estaba preparando té, para nosotros. ¿Sabe el sumo sacerdote sobre esto? ¿Por qué necesitaría el permiso de Ferdinand? Podría ser un plebeyo del que tomó la custodia, pero no necesito el permiso de nadie. Él puntuó su declaración con un firme, cualquiera debería saber eso. Bajé la cabeza. Por supuesto, un sacerdote azul adulto no necesitaría obtener el permiso del sumo sacerdote para todo lo que hicieron. Dicho esto, sentí que una persona como Sylvester necesitaría a alguien que los vigilara constantemente tanto como yo. De todos modos, iremos primero al orfanato y al taller. Lo haremos pasado mañana. Hermano Sylvester. ¿Vas al orfanato a buscar una doncella del santuario para sacar flores? Pregunté, incapaz de pensar en otra razón por la cual un sacerdote azul querría ir al orfanato. Sylvester hizo una mueca, sus cejas se juntaron con disgusto. Main, los niños como tú no deberían hablar sobre ese tipo de cosas. ¿Quieres empezar a chillar Poey otra vez?
No. Es solo que soy la directora del orfanato, así que... Había considerado esconder sigilosamente a las doncellas del santuario lo suficientemente mayores como para ofrecer flores y Sylvester tenía la intención de buscarlas, pero a juzgar por su reacción, era difícil pensar que ese era su objetivo. Eso era todo lo que necesitaba saber. ¿Crees que estoy tan hambriento de mujeres que necesitaría buscar una en el orfanato? Buh. Pensé que era algo normal para los sacerdotes azules. Siempre supuse que se conformaron con las doncellas del santuario gris cercano porque rara vez salían del templo, pero tal vez me equivoqué. Incliné mi cabeza, curiosa. Sylvester se mordió el labio por un segundo, luego tosió. Los hombres con mi carisma y encanto también pueden encontrar mujeres en el barrio de los nobles. Estoy segura. Si eso significaba que no perseguiría a las doncellas del templo, realmente no me importaría que Sylvester se jactara de lo fácil que era encontrar chicas en el barrio de los nobles. Prometí encontrarle un par de ropas de segunda mano y salí de la habitación con Rosina. Una vez que volví a mis habitaciones, llamé a todos mis asistentes mientras guardaban mi equipaje, reuniéndolos. Necesitaba contarles a todos sobre los planes de Sylvester y el sumo sacerdote. Pasado mañana, el sumo sacerdote y un sacerdote azul visitarán el orfanato y el taller. ¿Pasado mañana? Exclamaron al unísono. Todos parecían muy comprensiblemente sorprendidos, aparte de Delia, que no fue a ningún lugar. Eso fue simplemente demasiado repentino para los planes de un noble. Por lo general, se realizarían preparativos exhaustivos y se daría una advertencia con mucha antelación. Pero dado que Sylvester había dicho la fecha él mismo, sería seguro asumir que estaba escrito en piedra. Asegúrense de que el orfanato y el taller estén completamente limpios. En cuanto a todo lo demás, puede proceder como de costumbre. No estábamos haciendo nada en el taller que no quisiéramos que otras personas vieran. Sin mencionar que, conociéndome a mí mismo, tratar de ocultar cosas nunca terminaría bien. También podría estar abierto desde el principio. Hermana Main, un sacerdote azul de visita significa que... Vilma se apagó, con su rostro pálido. Gentilmente sacudí mi cabeza. No te preocupes, Vilma. Ninguno de ellos exigirá una ofrenda de flores. Solo quieren ver el taller y el cambio del orfanato. Entiendo. Vilma asintió, pero no parecía menos ansiosa. De hecho, ahora estaba temblando. Me sentí fatal por ella, pero Sylvester había tomado una decisión. No habría forma de evitar su visita al orfanato. Quisiera decirte, puedes quedarte en tu habitación, pero ya que se te ha confiado el funcionamiento del orfanato, es posible que tengas que responder cualquier pregunta que puedan tener. Entendido. Vilma entrelazó fuertemente sus dedos frente a su pecho, apretándolos juntos. Estaba decepcionado conmigo mismo por no poder hacer nada más que verla temblar. Gil, Lutz o León están en el taller. Si es así, llámalos. Sería prudente informar a la compañía Gilberta de esta visita. Ambos están allí, veré si alguno de ellos es libre, dijo Gil antes de darse la vuelta y partir. Me moví al pasillo en el primer piso para que Lutz o León pudieran unirse a nosotros, mientras mis otros asistentes comenzaron a mover las cajas vacías, esparcidas por las habitaciones de servicio masculinas cercanas, liberando espacio y haciendo que el lugar se viera más presentable. Hola, Main. Un gusto verte de nuevo. Lutz. Ha sido un largo tiempo. Corrí y le di un abrazo a Lutz. Había estado lejos de él más tiempo que nunca gracias a la oración de primavera. Tanto sucedió que ni siquiera sé por dónde empezar, continué. Estoy agotada. Suena duro, dijo Lutz, pero antes de que pudiera hablar, una voz disgustada sonó detrás de él. ¿Puedes dejar eso para más tarde y explicar por qué me llamaste también? Oh, ¿tú también estás aquí, León? He estado aquí desde el principio. León era un leger de la compañía Gilberta que Fran había entrenado como camarero durante el invierno.
Estaba a punto de llegar a la mayoría de edad, pero como era un poco bajo, se encontró como un niño más joven tratando de hablar en grande para su edad. Y aunque no había duda de su competencia cuando se trataba de trabajar dado que Beno había firmado un contrato de Leger con él, siempre se ponía duro cada vez que intentaba curar mi alma con Lutz, por lo que no tenía la mejor opinión de él. No tengo nada de qué hablar contigo, Leon. Siéntase libre de irse. Lutz me dio unas palmaditas en la cabeza. Main, relájate. Supongo que es algo importante que hacer con la compañía Gilberta. Asentí y luego miré a Leon, todavía aferrado a Lutz. Pasado mañana, el sumo sacerdote y un sacerdote azul visitarán el orfanato y el taller. Por favor, cuéntale a Beno sobre esto. Estoy segura de que quiere conexiones con la nobleza, y el sacerdote azul está interesado en el restaurante italiano. Entendido. Leon se arrodilló suavemente y cruzó los brazos frente a su pecho. A pesar de ser irritante cada vez que abrazaba a Lutz, él se dedicó a su trabajo. Esas son todas las cosas de la compañía Gilberta de las que necesitaba hablar. Lo único que queda es una solicitud personal que tengo para Lutz, le expliqué. Leon se puso de pie. Me lanzó una mirada molesta aferrada a Lutz, luego se fue después de decir, seguiré adelante. ¿Cuál es tu solicitud? Bueno, tengo que descansar aquí por 3 días hasta que me sienta mejor, pero el sumo sacerdote dijo que puedo irme a casa el cuarto día, siempre y cuando no me enferme antes. ¿Podrías decirles eso a mamá y a todos los demás? Seguro. Pero hombre. Eso seguro tomó un tiempo, ¿eh? Murmuró Lutz, su voz temblando mientras trataba de contener una avalancha de emociones mientras soportaba mi afectuoso ataque. Solo había sobrevivido viviendo lejos de mi familia durante tanto tiempo porque Lutz y Turi me habían visitado muy seguido, dejándome abrazarlos cada vez. Además, quiero un par de ropas de segunda mano, lo suficientemente grandes como para caber en Day. Son para un tipo musculoso que es un poco más alto que la mayoría. ¿Y quién es ese?, preguntó Lutz. Era una pregunta natural. Una pregunta tan natural que cualquier otra persona en el mundo entero probablemente también la habría preguntado. Pero como no tenía idea de si sería prudente responder en voz alta, me puse de puntillas y estiré la espalda para susurrar sigilosamente al oído de Lutz. Para el sacerdote azul que nos visita pasado mañana. Lutz hizo una expresión imposible de describir y luego, después de un minuto de silencio, dejó escapar un murmullo. Es un bicho raro, ¿no es así? Sí. Un gran bicho raro. Dijo que quiere ir al bosque a cazar. Cualquier sacerdote azul que quisiera cazar en el bosque de la ciudad baja, era lo suficientemente malo como para usar ropa sucia de segunda mano, además de extraño, sencillo y simple. Lutz hizo una mueca al darse cuenta de que sería su trabajo llevar al sacerdote al bosque y, sinceramente, lo sentí por él. Era una posición en la que tampoco me gustaría estar. Bueno, no tiene sentido llorar por lo que ha hecho, suspiró. Mañana iré a buscar ropa para que todo esté listo para cuando llegue el día. Gracias, Lutz. Con esa conversación establecida, Lutz comenzó a contarme sobre el progreso que se había hecho en la imprenta y los tipos de letras de Johann mientras estaba fuera. El taller Main también había reanudado la fabricación de papel, por lo que teníamos mucho a la mano nuevamente. Quiero comenzar a imprimir libros nuevamente lo antes posible. ¿Crees que el gremio de la tinta ya ha comenzado a fabricar nuestra tinta? Le pregunté. Incluso si tuviera todo el papel del mundo, no podría imprimir sin tinta, y si necesitáramos hacer el nuestro, tendríamos que comenzar a juntar hollín nuevamente. Sí. Escuché del maestro Beno que comenzaron a contratar artesanos para hacer la tinta de papel vegetal. Ah, y hay un nuevo jefe del gremio de la tinta. Yo sé eso. El sumo sacerdote me dijo que el anterior murió, dije antes de callar y abrazar a Lutz con más fuerza. No había forma de que pudiera decirle que los nobles que me buscaban lo habían matado. ¿Qué pasa? Los nobles dan miedo.
¿Estás hablando del sacerdote azul que vendrá mañana? Lutz preguntó, haciéndome reír. Sylvester daba miedo, pero por razones completamente diferentes de los nobles que me cazaban. Un poco, ya que es un noble extraño. Da miedo no saber qué va a hacer a continuación. Cuando nos conocimos, me tocó la mejilla y me dijo que chirriara Poey. ¿Diablos? Le conté a Lutz todo sobre las cosas raras que Sylvester había hecho en nuestra primera reunión, luego hablé sobre las cosas que había hecho durante la oración de primavera. Lutz escuchó mientras se reía, hasta que finalmente formó una sonrisa traviesa y me tocó la mejilla. Vamos, Main. Intenta chillar de nuevo. Lutz, también eres un abusivo. Poey. Capítulo 157. Visitas al orfanato y taller. El día después de regresar al templo de la oración de primavera, todos limpiaron el orfanato y el taller. El día después de eso, Sylvester y el sumo sacerdote debían visitar la tercera campana. Todos estaban ocupados desde el segundo que llegó la mañana. Hermana Main, ¿tienes un segundo? Quiero decir, ¿tienes un momento? Ciertamente lo tengo, Gil. Estás progresando bastante. Al regresar de la oración de la primavera, descubrí que Gil había estado trabajando lentamente en su discurso en mi ausencia. Los sacerdotes grises que anteriormente habían servido como asistentes estaban enseñando a los niños en los modales del orfanato, y mientras estaban en el taller le aconsejaban a Gil sobre su lenguaje. Esos niños siguen diciendo que, como soy asistente, tengo que darme prisa y aprender a hablar mejor para no avergonzarlos. Ejem. Quiero decir, necesito aprender a hablar más cortésmente para no avergonzarla. Podía apreciar que los niños querían probar la nueva forma de hablar que habían aprendido por sí mismos, pero también podía entender por qué a Gil le molestaba que le hicieran pasar un mal rato. Es cierto que necesitaría aprender un discurso apropiado tarde o temprano para continuar sirviendo como mi asistente. Esta es una buena oportunidad para ti. Hermana Main, voy a trabajar duro, no quiero. No deseo que me reemplaces por otra persona. Gil se arrodilló a mi lado y frunció el ceño, claramente frustrado consigo mismo, pero no entendí de dónde venían sus miedos. Espera un segundo, Gil. ¿Por qué estás preocupado por eso? Porque hay muchas personas aquí que son mejores que yo, forzó a salir, bajando la cabeza con tristeza. Explicó que un alborotador como él, que pasó la mayor parte de su tiempo en la cámara de arrepentimiento para convertirse en un asistente, había motivado a todos los demás niños a intentar convertirse en mis asistentes también, ya que, si alguien como él podía hacerlo, no había razón para que tampoco pudieran. Estaba preocupado de que lo reemplazara, y estaba trabajando duro para aprender cómo hacer cosas que los otros niños no podían. ¿Es por eso que ha pasado tanto tiempo en el taller aprendiendo nuevos trabajos y tratando a Lutz como su rival? Estaba sentado en una silla, lo que me puso en la posición perfecta para acariciar la cabeza de Gil mientras se arrodillaba. Extendí la mano y acaricié su cabello rubio claro. Sé lo duro que estás trabajando, Gil. Puedo contratar nuevos asistentes cuando sea necesario, pero nunca te reemplazaré. ¿Lo dices realmente en serio? Su expresión se suavizó con alivio. Los asistentes generalmente tenían muy poca seguridad laboral, podrían ser reemplazados al más mínimo capricho de su maestro. Pero no tenía intención de reemplazar a Gil mientras no fuera masivamente incompetente. Por cierto, ¿no tienes algo de qué hablarme, Gil? Correcto. ¿Deberíamos comenzar a trabajar en el taller a pesar de que los sacerdotes van a venir? Sí. Les gustaría ver qué tipo de trabajo estamos haciendo allí. Sé que incluso mi presencia es suficiente para poner a todos nerviosos, e imagino que el mismo sumo sacerdote que nos visitará será angustioso más allá de lo creíble, pero te pido que lo des todo hoy. ¿Podrías decirle eso a todos? Como desees. Fran y los de la compañía Gilberta vinieron a verme poco después de que Gil se fuera. Estaban Beno, Lutz y Leon. Mark se había quedado para mantener la tienda en funcionamiento. Buenos días, hermana Main.
Fue un honor recibir su invitación en este hermoso día. Los guié a los tres al segundo piso, luego hice que Rosina y Delia bajaran al primero. Se entendió que fingirían no escucharnos hablar casualmente después de haber sido retirados de la habitación. Aquí, Main. Tengo la ropa que pediste. Y unos zapatos, por si acaso. Gracias, Lutz. Le quité la ropa y los zapatos abrigados. Tendría que dárselos a Sylvester más tarde. Por ahora los puse en mi escritorio y volví a la mesa. Benno, vestido con ropa apropiada para reunirse con los nobles, me miró con los ojos brillantes. Entonces, ¿qué clase de noble es este otro sacerdote azul? Ni idea. Seriamente, respondió Benno con una mirada fulminante. Sabía que quería tanta información como fuera posible, pero no pude evitar lo que no sabía. ¿Por qué esperarías que supiera algo sobre la familia del hermano Sylvester? Porque podrías haberle preguntado. Aprende a reunir información para ti misma, idiota. Era cierto que un comerciante querría saber todo sobre la familia de un cliente, pero lo que quería saber era cómo evitar a Sylvester por completo. Aún así, Benno me gritaría de nuevo a menos que dijera algo, así que traté de recordar lo que había aprendido durante la oración de primavera. Es muy raro. Me han dicho que, aunque tiene una personalidad podrida, tiene algo de buen corazón enterrado profundamente dentro de él. Mira, no me importa eso. Necesito saber el tamaño de su familia, qué conexiones tienen, qué tipo de presencia tiene y otras cosas que ayudarán a tener mis bienes en sus manos y su dinero en mi bolsillo. Correcto. Culpa mía. Pasé todo el viaje tratando de evitarlo, así que no sé nada de eso. Hablé desde el corazón sin pensarlo realmente, y Benno se desplomó decepcionado. Puedes aprender estas cosas por ti misma cuando te lo presente en el taller, Benno. Eso sería mucho más confiable que confiar en mí. Sí, no tiene sentido esperar tanto de ti. Consideraré que no te olvides de presentarme como una victoria lo suficientemente grande. Esto es mucho mejor que entrar en pánico por su visita y luego olvidarse de avisarme, dijo Benno, asintiendo para sí mismo. El hecho de que realmente no pudiera disputarlo me puso un poco triste por mí misma. Bien, nos vemos entonces. Intenta no estropear las cosas. Benno, habiendo obtenido poca información, partió con Lutz y León para el taller. La tercera campana comenzó a sonar mientras practicaba el Haarspiel. Me puse de pie, tensa por la ansiedad, y después de que Fran me entregó la ropa que Lutz me había traído, tomé la delantera caminando afuera. Fran caminó detrás de mí y Damuel a mi lado. Rosina, Delia, te confío mis habitaciones. Como desees, hermana Main. Esperamos su regreso seguro. Cuando llegamos a la habitación del sumo sacerdote, lo encontramos escribiendo algo en su escritorio con Sylvester descansando cerca, listo para irse. Pido disculpas por la espera, le dije. Claro, respondió Sylvester. Vámonos. No podía entender por qué parecía tan emocionado como si alguien se embarcara en una aventura o una búsqueda de algún tipo. Hasta donde yo sabía, visitar el taller y el orfanato probablemente no sería tan divertido. Tal vez estaba emocionado de ver el taller porque no había ninguno en el barrio de los nobles. Hermano Sylvester, antes de que nos vayamos. Aquí están las ropas que pidió, así como algunos zapatos de madera comúnmente usados en la ciudad baja, por si acaso. Los tienes bastante rápido, ¿eh? No está mal. Son de segunda mano. No había necesidad de hacerlos por encargo ni nada. Fran le entregó la ropa y los zapatos al asistente de Sylvester, quien los tomó con una expresión conflictiva. Entiendo que probablemente no quieras tener ropa de segunda mano, pero su maestro fue quien la solicitó. Todos ustedes, quédense aquí. Estaremos bien con solo Fran y Damuel acompañándonos. Tener demasiados de ustedes acompañándonos hará que las habitaciones más pequeñas sean estrechas, Sylvester anunció a Arno y sus propios asistentes. El orfanato probablemente no hubiera sido tan malo,
pero el taller definitivamente sería un poco estrecho si muchos de nosotros entramos a la vez. Allí. Vámonos. El sumo sacerdote terminó su trabajo, y con eso nos fuimos. Fran tomó la delantera. Sylvester y el sumo sacerdote lo siguieron, mientras Damuel y yo nos arrastramos por la parte de atrás. En el camino al orfanato, Sylvester aparentemente se quedó sin paciencia para caminar lentamente. Se dio la vuelta y me señaló. Damuel, agárrala y camina. Es la cosa más lenta que he visto. ¿Podrías al menos decir eso mientras él me abraza en un majestuoso acarreo? Normalmente, un guardaespaldas debe mantener sus manos libres en todo momento, pero soy más fuerte que Damuel, por lo que no debería ser un problema esta vez. A pesar de lo que parecía, de hecho, estaba haciendo todo lo posible por caminar lo más rápido que podía. El problema era que Sylvester y el sumo sacerdote eran tan altos que ni siquiera mi velocidad de carrera era suficiente para mantener su rápida caminata. Honestamente, fue un alivio que Damuel me recogiera, ya que me estaba quedando sin aliento. Este es el orfanato, dijo Fran mientras abría las crujientes puertas que conducían al comedor del edificio de las chicas. En el interior nos esperaba Vilma, 2 doncellas grises y 2 sacerdotes grises, todos arrodillados. Fue un poco difícil verlos detrás de los adultos, pero los niños antes del bautismo también estaban reunidos y arrodillados. Beno nos había aconsejado que no los hiciéramos trabajar durante la visita, ya que en la ciudad baja generalmente estaba prohibido hacer trabajar a los niños antes del bautismo. Bienvenido a nuestra humilde morada. Nos honra más allá de las palabras por su visita. Sumo sacerdote, hermano Sylvester. Esta es mi asistente Vilma. Ella maneja el orfanato y cuida a los niños antes del bautismo sola. El sumo sacerdote levantó una ceja y asintió para sí mismo. Recuerdo que tú eras la responsable del excelente arte en los libros de Maine. Sus esfuerzos son encomiables. Me siento honrada, respondió Vilma con voz temblorosa, sin haber esperado que el sumo sacerdote la elogiara. Probablemente había asumido que el sumo sacerdote no sabría nada acerca de una doncella gris del santuario. Gracias a que su cabello estaba fuertemente atado detrás de su cabeza, el hecho de que se estaba sonrojando hasta las orejas era fácilmente visible. Pensé que el orfanato sería un desastre para todos los niños pequeños, pero veo que en realidad está bastante limpio. Sylvester caminó hacia el centro de la habitación y se arremolinó mientras miraba por todas partes. Eso es porque todos trabajan duro para mantenerlo limpio, respondí, con el pecho hinchado con orgullo. El orfanato se mantuvo tan limpio gracias a que Vilma tomó la iniciativa en la limpieza mientras instruía a todos sobre la importancia de mantener limpio el lugar donde se come. Todos los niños son tan pequeños como tú, ¿eh? ¿No hay niños más jóvenes que esto? No ahora. No había niños más jóvenes que esos niños porque no se les había dado comida ni cuidado y, como resultado, murieron. Sylvester debería haberlo sabido, y el hecho de que se volviera tonto me enojó, pero gritarle aquí no los traería de vuelta. Lo que es más importante, hermano Sylvester, recuerde que, de hecho, he sido bautizado. Eso no cambia que seas tan pequeña como ellos. A pesar de que probablemente era más baja que cualquiera de ellos, una vez que llegara el verano sería un año completo desde que me bauticé. Sylvester ignoró mi puchero con la mejilla hinchada y se acercó al lado del comedor, su interés aparentemente despertado por las cajas apiladas en la esquina. Maine, ¿qué es esto? Esos son libros y juguetes para enseñar a los niños a leer. Todo fue hecho por el taller, más o menos. Sylvester sacó la Biblia de un niño y hojeó algunas páginas. Luego miró el caruta y las cartas con el ceño fruncido. El sumo sacerdote, que había estado observando desde un lado, recogió un paquete de caruta y me miró. Maine, no me informaste de esto. Esos son caruta. Son un juguete útil para aprender letras. Los hice para uno de mis asistentes que quería aprender a leer, luego hice más para que los usara el orfanato.
Todavía no se pueden producir comercialmente, ya que Vilma tiene que dibujar manualmente el arte de cada carta, por lo que no pensé que informarlos fuera relevante, le expliqué. El sumo sacerdote se puso a pensar, con una mano apoyada en su barbilla. Solo para confirmar, ¿no has estado produciendo comercialmente estos? Correcto. Vendí los derechos a Beno, pero aún no he oído que él los produzca. Beno había dicho que venderían, pero que yo sepa, todavía no los había convertido en un producto. Tal vez estaba luchando por encontrar un artista. En cualquier caso, leí la Biblia para hacerlos, y gracias a ellos pude aprender los nombres de los dioses y los instrumentos divinos. Los niños del orfanato son bastante hábiles en el juego, ya que han memorizado completamente tanto el texto como las tarjetas de arte. ¿Eso es así? Quiero verlos en uso. Venga. La repentina demanda de Sylvester envió a los niños a mirar nerviosamente entre Vilma y yo. Había predicho más o menos lo que diría Sylvester, así que con calma tomé el caruta y le sonreí a los niños. ¿Entonces leo las cartas y ustedes hacen el resto? Como desee, hermana Main. Todos los niños parecían tensos debido al desconocido sacerdote azul, pero una vez que comenzaron a enfocarse en el caruta, sus ojos se volvieron más serios y la ansiedad se derritió de sus rostros. Esta niña tomó la mayoría de las cartas, lo que significa que ganó este juego. Bien por ti, dijo Sylvester al ganador después de escuchar mi explicación. El sumo sacerdote, que había estado observando a los niños limpiar las cartas de caruta, me miró. Main, ¿tienes todo esto memorizado? ¿Y los niños pueden leer todas las tarjetas de texto? Sí. Los niños del orfanato pueden leer las cartas de texto como algo natural, e incluso pueden leer la Biblia de los niños. Aprendieron durante el invierno. ¿Durante el invierno? ¿Seriamente? Los ojos de Sylvester se abrieron en estado de shock. Volví a hinchar el pecho y di un gran asentimiento. En efecto. No hay mucho que hacer mientras nieva durante el invierno, ¿verdad? Los niños más grandes podían ayudar en el taller, pero los niños más pequeños tenían poco que hacer más que pasar el tiempo leyendo y jugando caruta. También conocen sus números gracias a jugar con las cartas de allí, y ahora pueden hacer un poco de matemática. Describí los impresionantes resultados de la escuela de invierno con la cabeza bien alta, pero por alguna razón el sumo sacerdote acunó su cabeza. Main, dijo, con su voz cargada de exasperación, a pesar del hecho de que Fran seguramente le había informado esto antes. ¿Qué pasa, sumo sacerdote? Hizo una pausa por un momento, luego suspiró y dijo, puede esperar. Su expresión dejó en claro que había reunido toda su fuerza de voluntad para tragar lo que fuera que quisiera decir. Parece que tengo una gran reprimenda esperándome, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ladeé la cabeza hacia un lado confundida justo cuando Sylvester me agarró del hombro. Muy bien, llévame al taller. Ciertamente. Caminando a mi ritmo habitual, me dirigí a la salida trasera, que estaba bajando las escaleras del edificio de las chicas. Hermana Main, no creo que debamos traer un visitante allí, dijo Vilma en un tono preocupado. Volví a mis sentidos, me detuve donde estaba y me di la vuelta. La salida trasera ciertamente no era un lugar para traer invitados. Pero mi repentino cambio de dirección pareció hacer que los dos sacerdotes pensaran que les estaba ocultando algo, y sus expresiones se endurecieron un poco al mirar las escaleras. Espera. ¿Qué estás escondiendo ahí abajo? Preguntó el sumo sacerdote. Es solo una salida trasera que usualmente usamos para llegar al taller. Pero como ambos, usted y el hermano Sylvester, son visitantes, debería llevarlos allí de la manera adecuada, expliqué. No estaba pensando. El sumo sacerdote frunció el ceño. ¿Una salida trasera en el orfanato? Nunca he oído hablar de tal cosa. Llévanos allí. A petición suya, seguí a Vilma por las escaleras como solía hacerlo. El sótano del edificio de las niñas era una cocina, y estaban preparando el almuerzo.
Podíamos escuchar a las chicas parlotear mientras agradables olores flotaban en nuestras narices. Pero la conversación se detuvo en el momento en que Vilma apareció a la vista, bajando rápidamente las escaleras. Para cuando los sacerdotes y yo llegamos a la cocina, la olla grande llena de sopa había sido abandonada a punto de hervir, y todos estaban arrodillados junto a la pared. ¿Entonces aquí es donde estás haciendo comida para los huérfanos? Sí. Aunque generalmente solo se hace sopa aquí. Le expliqué cómo estábamos llenando los espacios entre los regalos divinos con la sopa que hicimos nosotros mismos. Es probable que los dos sacerdotes nunca hayan mirado en sus propias cocinas, y ambos miraron la olla burbujeante con gran interés. Esto se parece a la sopa que compartimos durante la oración de primavera. Eso es porque les enseñé la misma receta. Sylvester me miró con los ojos entrecerrados. ¿No es demasiado para los huérfanos comer todos los días? Eso me molestó. Los huérfanos se habían visto obligados a ganar dinero solos y cocinar su propia comida, debido a que había menos sacerdotes azules y doncellas para ofrecerles regalos divinos. De ninguna manera la sopa simple era un poco para ellos. Pero, por supuesto, no podría expresar mis frustraciones a un sacerdote azul como Sylvester. Hablando de eso, ¿no hacen algún tipo de dulces más comunes aquí? Recuerdo que Damuel informaba algo por el estilo, dijo el sumo sacerdote, haciendo que los ojos de Sylvester se abrieran de par en par. ¿Dulces? Ahora eso es demasiado. Dices que es demasiado, pero a diferencia del azúcar y la miel que los nobles pueden comprar, los dulces más comunes en cuestión dependen de frutas que solo se pueden recoger en las soleadas mañanas de invierno. No se comen todos los días. Además, hay tantos en el orfanato que cada individuo recibe solo una pequeña porción. Aunque vale la pena como un agradable sabor de invierno. ¿No es así, Sir Damuel? Damuel sacudió la cabeza en un gesto de asentimiento mientras miraba entre Sylvester y el sumo sacerdote, los cuales le estaban mirando con dagas. Sylvester en particular lo fulminó con una mirada particularmente envidiosa en sus ojos. Seguro que te estás divirtiendo mucho aquí, Damuel. Solo en raras ocasiones. Creo que aquí ha habido más sufrimiento que cualquier otra cosa. Protegerme no fue un trabajo fácil para alguien como Damuel, que tenía un ataque al corazón cada vez que me desplomaba y luchaba cuando los archinobles lo miraban así. La sopa se quemará si nos quedamos aquí, así que sugiero que nos apresuremos al taller. Nos insté a la salida, ya que no quería lidiar con Sylvester pidiendo comer un pastel de parue. Luego pasamos por la capilla mientras nos dirigíamos al edificio de los niños. Este es el taller de Maine, declaró Frank cuando entramos. Los muchachos adentro detuvieron su trabajo y se movieron a la pared donde se arrodillaron como las chicas, acompañados por los tres de la compañía Gilberta. Hemos comenzado a producir papel vegetal ahora que es primavera nuevamente. Una vez que tengamos mucho papel, comenzaremos a hacer más libros ilustrados. Aquellos en el taller parecían haber estado haciendo pulpa y secado del papel ya que no podían ir al bosque hoy. Sylvester miró a su alrededor y luego resopló. Maine, ¿dónde estás haciendo esos juguetes? Esos fueron hechos durante el invierno. Ya pasó su tiempo. Podríamos hacer más fácilmente si ordenamos los materiales, pero nuestra prioridad aquí es hacer papel para libros ilustrados, le expliqué. Sylvester parpadeó con sus profundos ojos verdes mostrando confusión. ¿Por qué centrarse en el papel y los libros ilustrados cuando los juguetes son más divertidos y se venderían mejor? Porque quiero libros. ¿Hubo algo malo en usar mi propio taller para hacer las cosas que quería? No. Quería libros independientemente de si se venderían o no. El taller de Maine existió para ese mismo propósito. La mandíbula de Sylvester se cayó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Hombre. ¿Seguro que haces lo que quieras, No quiero escuchar eso de usted, hermano Sylvester. Nadie encarnaba el concepto de hacer lo que quisieras más que Sylvester. Mientras Sylvester y yo nos miramos incrédulos, el sumo sacerdote se frotó las sienes.
La verdad es que los dos son una fuente de dolores de cabeza interminables para mí. De todos modos, Main. Quiero ver el taller funcionando realmente. Todo el mundo. Vuelvan a trabajar. A diferencia de mí, Sylvester ignoró las palabras de púas del sumo sacerdote y, en cambio, ordenó que los sacerdotes grises volvieran a trabajar. Todos se pusieron de pie suavemente y volvieron a sus posiciones. No podía negarlo, Sylvester era más salvaje e incontrolable que yo. Con los sacerdotes grises de vuelta en el trabajo, solo los 3 de la compañía Gilberta permanecieron arrodillados junto a la pared. El sumo sacerdote ya conoce a estos 3, pero te los presentaré, hermano Sylvester. Este es Beno, de la compañía Gilberta, y sus aprendices Leger Lutz y Leon. Correcto, el comerciante que vende las cosas desde aquí. Sylvester, que estaba mirando el taller ahora en movimiento, miró a Beno y a los demás. Correcto. Casi todo lo que se hace en el taller de Main se vende a través de la compañía Gilberta. El restaurante que le interesa también está siendo establecido por la compañía Gilberta. A ellos les encantaría hacer negocio con usted. Oh sí. Beno, levanta la cabeza. Te permito que me hables. Me siento honrado, dijo Beno mientras miraba hacia arriba. Entonces, de repente se congeló. Ninguna palabra de saludo pasó por sus labios, y lo escuché tragar con fuerza. ¿Beno? Pregunté confundido. Benditas sean las olas de Flutrane, la diosa del agua que nos guió hacia esta reunión, dijo Beno antes de volver a bajar la cabeza. Sylvester, mirándolo con una mano contemplativa en la barbilla, sonrió. ¿Por qué parece un carnívoro que acaba de encontrar una nueva presa? Beno, ese restaurante que estás haciendo suena bastante interesante. He estado esperando tener una larga y agradable discusión al respecto por un tiempo. Vamos a otra habitación y hagámoslo realidad. Sígueme. Entendido, respondió Beno, levantándose tembloroso. Se veía tan enfermo que instintivamente llamé a Sylvester. Hermano Sylvester, recuerda tu promesa de no robar a nuestros chefs. La idea ni siquiera se me ocurrió. Esto es solo una discusión de negocios. Bien entonces. Las discusiones de negocios eran la especialidad de Beno, no había necesidad de que me interpusiera. Main, ¿qué clase de máquina es esta? Preguntó el sumo sacerdote, alejando mi atención de Sylvester, que se llevaba a Beno. Estaba mirando la prensa normal que estábamos convirtiendo en una imprenta. Esta es una nueva imprenta. Aún no está terminado, pero se ve mucho más completo de lo que era antes de irme a la oración de primavera. No puedo esperar cuando termine. ¿Cómo se usa? Recibí un informe de Damuel, pero fue bastante difícil de entender. Para responder la pregunta del sumo sacerdote, llamé a Gil y decidí demostrar el proceso. Gil, por favor prepara la tinta. Sumo sacerdote, estos se llaman letras tipográficas de metal, y alineas las letras para formar el texto. ¿Tipográficas? Parecen pequeños sellos. Cuando el sumo sacerdote miró una letra tipográfica en sus manos, hice que Fran me buscara las letras tipográficas para poder organizarlos en una oración corta. Gil luego los puso en la formación, asegurándolos en su lugar deslizándose en tablas a cada lado. Hermana Main, está listo. ¿Entonces imprimirías una hoja? Utiliza un pedazo de papel descartado para no desperdiciar ninguno. Gil puso la formación en la imprenta, luego la untó con tinta. Luego colocó el papel encima de eso. Normalmente, movería esta parte de la imprenta para literalmente presionar el papel contra las letras tipográficas y distribuir la tinta por igual, pero como la prensa aún no está lista, tendremos que frotar un poco contra ella. Una vez hecho esto, dejamos a un lado el papel para que se seque e imprima la siguiente hoja, aunque en este caso simplemente imprimiremos en una parte diferente de esta misma hoja para ahorrar recursos. Gil imprimió la misma oración en la hoja de papel una y otra vez. Mientras el sumo sacerdote miraba con asombro,
le expliqué con orgullo que, cuando se completaba, la prensa podía distribuir la tinta mucho más rápido que el resto. Esperaba que el sumo sacerdote comenzara a alabar a la imprenta, pero en lugar de eso, simplemente se llevó una mano a la frente. La historia cambiará. Sí, lo entiendo ahora. ¿Perdón? Pensé que el sumo sacerdote estaría encantado teniendo en cuenta todos los libros caros que tenía, pero parecía que no. Me miró y sonrió levemente, aunque la intensa mirada en sus ojos dorados lo hizo muy inquietante. Mine, hay mucho de lo que tenemos que hablar ahora. Le informé esto a través de Fran y Damuel, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Su gira terminó sin que sucediera mucho más. Sylvester regresó al taller después de terminar su discusión de negocios con Beno. Agitó la pulpa y accidentalmente rasgó unas cuantas hojas de papel al tratar de pegarlas a la tabla de secado, pero eso esperaba. No se causó ningún daño a nuestras herramientas y Sylvester parecía satisfecho, por lo que, en general, la gira fue tan bien como podría haber esperado. Era bastante obvio que el sumo sacerdote tenía la intención de darme una reprimenda o interrogarme más tarde, pero bueno, por aterrador que fuera, al menos la gira había terminado. Lo único que no entendí fue la horrible palidez del agotamiento en la cara de Beno cuando regresó con Sylvester. Me acompañó a mis aposentos después de que terminó la gira, y en el momento en que estuvimos allí su cabeza cayó. Parecía que ni siquiera tenía la energía para regresar a casa sin descansar aquí primero. Beno, ¿qué te dijo exactamente el hermano Sylvester? Puedo quejarme ante el sumo sacerdote por ti si fue demasiado cruel. ¿Te gustaría eso? No había mucho que pudiera hacer, pero si Sylvester hubiera sido particularmente cruel, entonces el sumo sacerdote seguramente intervendría para arreglar las cosas. Pensé que sería una oferta de bienvenida, pero Beno solo mantuvo su silencio huraño y comenzó a apretar un puño contra mi cabeza. ¡Ay, ay! ¿De dónde viene eso? Esto es tu culpa, murmuró con una expresión oscura antes de volver a preparar su puño. Me protegí la cabeza con las manos, mirándolo con ojos llorosos. ¿Qué hice mal? No puedo decir. No puedo decirlo, pero es tu culpa. ¿Te hizo pasar un mal rato con el cambio de chef o algo así? Era lo único que podía imaginar que Sylvester le hiciera pasar un mal rato a Beno, pero él parpadeó sorprendido como si ni siquiera lo hubiera considerado y luego sacudió la cabeza. Incorrecto. ¿Y qué es? Beno me miró con amarga frustración, luego se rascó el cabello gelificado y dejó escapar un gemido. Olvídalo. De lo único que estoy seguro es que me han dado la oportunidad de mi vida. Sin embargo, no estoy seguro de si podré hacer un buen uso de él. Bueno, no tengo idea de lo que estás hablando, pero buena suerte. Le di las mejores palabras de apoyo que pude dado mi comprensión limitada de la situación, pero eso solo pareció molestar a Beno. Pellizcó mis dos mejillas al mismo tiempo. Ese dolor. Beno, ¿te gustaría almorzar aquí? Nah. Tengo que llegar a casa y resolver este desastre en mi cabeza, respondió, antes de levantarse abruptamente y salir de mis habitaciones, arrastrando los pies como un empleado de oficina exhausto caminando a casa. ¿En serio? ¿Qué le dijo Sylvester? Esa tarde, se enviaron 2 cartas a mis habitaciones, una de las cuales era una invitación personal a la sala de conferencias del sumo sacerdote. Había sido programado para pasado mañana, en la tarde antes de que me fuera a casa. Inmediatamente le escribí una respuesta. Probablemente podría sobrevivir a una conferencia sabiendo que volvería a casa con la comodidad de mi familia justo después. La otra carta era de Sylvester. En él, me dio las gracias por organizar su gira y me ordenó que lo llevara al bosque mañana. Fue fácil dar una orden como esa, pero no es tan fácil para mí ir al bosque, considerando mi salud y el hecho de que necesitaría un guardia. Sir Damuel, no sería posible para mí ir al bosque, ¿verdad? Murmuré, moviendo la carta con el dedo. Damuel, que tendría que acompañarme como mi guardaespaldas, se encogió de hombros con una expresión exasperada.
Aprendiz, ¿podrías caminar tan lejos? Yo podría. Caminé al bosque con bastante regularidad antes de mi bautismo. Aunque es una caminata que lleva mucho tiempo. Había pocos hombres adultos lo suficientemente pacientes como para soportar mi lenta velocidad de caminar, lo que significaba que me llevaban más de lo que caminaba últimamente. Pero eso no significaba que no podía caminar en absoluto, simplemente no era tan rápida como todos los demás. Está bien. Dejemos a un lado si realmente puedes caminar hasta allí. El problema real, entonces, es que, como tu guardaespaldas, no puedo recomendar que una aprendiz de doncella del santuario vaya a un bosque. Creo que sería mejor si alguien más lo guiara allí. Estábamos tratando con Sylvester aquí. Podría haberle preguntado a papá si hubiera estado fuera del trabajo, pero su siguiente descanso no fue hasta pasado mañana. Turi había mencionado que estaba programando su día libre para poder venir y llevarme a casa, y como ella solía venir con él, ambos definitivamente tenían trabajo mañana. La única persona a la que podría preguntar es Lutz, pero sería una gran carga para él. Lutz ya llevaba a los niños al bosque mañana, suponiendo que estuviese soleado, por lo que sería una elección natural preguntarle. Hubiera preferido preguntarle a León ya que era mayor y probablemente podría manejar mejor a Sylvester, pero no sabía mucho sobre el bosque ya que como hijo de un comerciante apenas iba allí. Mientras practicaba el jarspiel después del desayuno al día siguiente, Gil entró corriendo a pesar de que ya había salido para el taller más temprano esa mañana. Hermana Main, el sacerdote azul ya está esperando en el taller. Quiero decir, actualmente está esperando en el taller. Gil solía abrir el taller en la segunda campana, donde se prepararía para el trabajo del día hasta que los sacerdotes grises del orfanato terminaran el desayuno. Pero cuando fue al taller para abrirlo hoy, descubrió que Sylvester ya estaba allí en la puerta, vestido con la ropa sucia de segunda mano que le había dado y esperando con la cabeza en alto. Gil se apresuró a regresar para decirme, así que detuve mi práctica de jarspiel y me dirigí al taller con él y Damuel. Llegué justo cuando los del orfanato habían terminado su desayuno. Humildemente arrodillados sacerdotes grises y niños con cestas, listos para ir al bosque, se reunían en el taller. Delante de ellos estaba Sylvester, que llevaba una magnífica reverencia. Buenos días, hermano Sylvester. Llegas tarde, Main. Me miró con insatisfacción, pero no fue mi culpa. Simplemente llegaste demasiado pronto, hermano Sylvester. Puedes ver que llegaste antes de que alguien hubiera terminado su desayuno. Además, no te acompañaré al bosque. Solo sería un peso muerto. Sí, caminas bastante lento. Entonces, ¿quién me llevará allí? Los profundos ojos verdes de Sylvester brillaron con anticipación mientras miraba a su alrededor ansiosamente. Su mechón de cabello púrpura azulado se agitaba detrás de su espalda. La banda de pelo plateada que había usado para atarlo no combinaba con su ropa de segunda mano. Los niños son generalmente llevados al bosque por Lutz y Leon, los Legers de la compañía Gilberta. Tengo la intención de pedirle a Lutz que te lleve, así que espera hasta que lleguen. Hice un gesto a una caja para que se sentara, pero en su lugar paseó por el taller, incapaz de calmarse. Solté un suspiro lento. Hermano Sylvester, ¿realmente tienes la intención de ir al bosque? Por supuesto. Por eso te pedí que me trajeras esta ropa sucia. Aquí echa un vistazo. Se ven bastante bien en mí, ¿eh? Sylvester sonrió con confianza y extendió los brazos para mostrarme mejor la ropa, pero no le quedaban nada bien. De hecho, sobresalieron más de lo que hubiera esperado. Se veía exactamente como una persona rica que se divierte mezclándose como un plebeyo, a pesar de no mezclarse en absoluto. Dicho esto, al menos podría decir que realmente estaba emocionado de cazar. No solo estaba usando la ropa de segunda mano que le traje, sino que se había puesto unas botas de cuero ligeramente gastadas. Probablemente encontró los zapatos de madera que le había dado demasiado difíciles para caminar. En contraste, el arco que tenía era mucho más elaborado que cualquier otro que encontraría en la ciudad baja. Por lo que pude ver,
él realmente solo estaba planeando cazar. Hermano Sylvester, si tiene la intención de cazar en el bosque, promete escuchar lo que dice Lutz, su guía. Sylvester me miró, su expresión se endureció un poco. Sabía que los nobles tenían un estatus más alto que los plebeyos, pero como ambos éramos túnicas azules, dentro del templo éramos iguales. Y como el sumo sacerdote estaba ausente, solo yo era capaz de hablar en contra de Sylvester. Así como hay reglas dentro del bosque de los nobles, hay reglas en el bosque de la ciudad baja. Los lugares de caza y recolección se mantienen separados, y hay otras reglas entre los cazadores. Si tiene la intención de romper estas reglas y ejercer su autoridad como noble para aplastar cualquier disidencia, preferiría que nunca ingrese al bosque de la ciudad baja en primer lugar. Había muchas reglas tácitas que aseguraban que todos pudieran aprovechar al máximo el bosque de la ciudad baja, incluidos los niños antes del bautismo que irían a reunirse. Ignorar esas reglas cuando salga a cazar podría hacer que la gente salga lastimada, por lo que, si Sylvester los rechazara como irrelevantes, le pediría al sumo sacerdote que lo detuviera. Sylvester escuchó mi explicación con una expresión seria y asintió en respuesta. Sí, esta es la primera vez que voy allí. Por supuesto que voy a escuchar lo que mi guía tiene que decir. En ese momento, llegaron Lutz y León, ambos vestidos para el bosque. Buenos días, Main. Es raro verte en el taller. Buenos días, Lutz. Buenos días, León. Buenos días, hermana Main. Después de decir sus buenos días, ambos notaron que Sylvester lo miraba con la barbilla levantada y también lo saludaron apresuradamente. Estaban claramente desconcertados al ver al sacerdote azul de ayer ahora parado frente a ellos con ropa de segunda mano, así que les expliqué que Sylvester deseaba ir a cazar al bosque. Lutz, lo siento mucho por esto, pero tengo que pedirte que guíes a Sylvester al bosque. León, Gil, te pido que ambos vigilen a los niños reunidos. ¿Todo estará bien? Nos aseguraremos de que así sea. Sylvester levantó su elegante arco y partió hacia el bosque con Lutz y los demás. No puedo evitar la sensación de que esto irá realmente mal. Estoy seguro de que él sabe lo que está haciendo. Volvamos a sus aposentos, aprendiz. Es difícil imaginar que Sylvester sepa realmente lo que está haciendo. No estaba de acuerdo por dentro antes de volver a mis aposentos. Lutz irrumpió en mis aposentos al borde de la sexta campana, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Main, ¿te importa si tomamos prestados a tus chefs? Tenemos mucha carne que cuidar. Me sentí un poco mal por pedirles a mis chefs que hicieran más trabajo justo antes de irse a casa, pero las personas con experiencia en el desmantelamiento de animales podrían hacerlo mucho más rápido que alguien que no lo hizo. No llegaríamos a ningún lado si les entregara los cuchillos de cocina para niños del orfanato y les dijera que se pusieran a trabajar. Fran, ¿irías a pedirles a Hugo y a los demás que se encarguen de esto? Sir Damuel, salgamos al taller. Cuando Damuel y yo llegamos al taller, encontramos el suelo junto a la puerta principal cubierto de plumas y sangre mientras los niños cercanos sacaban plumas como locos. Hugo y Ella llegaron poco después de llevar cuchillos, y murmuraron un impresionado, «Boa», mientras también miraban la sangrienta vista con asombro. Sylvester, habiendo escuchado, se volvió hacia ellos con su pecho hinchado con orgullo. «Echa un vistazo, Main. Hay muchos de ellos. Bastante impresionante, ¿eh?» Me embolsé todo. Bienvenido de nuevo, hermano Sylvester. Sylvester estaba de tan buen humor que era casi difícil de creer. Al parecer, había cazado un pequeño ciervo y 4 pájaros. Hugo y Ella se pusieron manos a la obra descuartizando al pequeño ciervo en una mesa. Ella, parece que ya han drenado la sangre, así que saquemos las tripas que se echan a perder rápidamente. No tenemos mucho tiempo hoy, podemos cocinar la carne mañana. Estaba viendo a su experto carnicero desde lejos con una mirada algo distante en mis ojos, cuando los niños comenzaron a informar lo que habían hecho hoy, mientras arrancaban las plumas con amplias sonrisas. En el pasado, solo reconocían la carne cuando ya estaba preparada,
Y el hecho de que tenían el ánimo lo suficientemente brillante como para charlar ahora mismo mientras arrancaban plumas de pájaros muertos mostraba cuánto habían crecido. Y lo mismo fue para mí. En el pasado habría gritado y desmayado en el segundo en que vi toda la sangre y las tripas. Hermana Mine, el hermano Sil es increíble. Un pájaro que vuela muy alto en el cielo cayó de la nada, y resultó que el hermano Sil lo había disparado con una flecha. Lo colgamos en una rama para drenar la sangre, y eventualmente había tantos de ellos que el suelo era rojo puro. Entonces vinieron algunos animales a buscar los pájaros. El hermano Sil también los consiguió. Pero los dejamos allí, ya que dijo que su carne era dura y no sabía bien. Los niños me contaron ansiosamente historias de las heroicas hazañas de Sylvester, aunque imaginar el bosque sangriento daba un poco de miedo. Sylvester sonreía mientras los niños lo prodigaban con elogios. Es bastante impresionante que hayas podido cazar tanto en un día, hermano Sylvester. ¿Qué piensas hacer con todo esto? ¿Deberíamos llevarlo a tu cocina? Pensé que podría querer que sus propios chefs se encargaran de eso, pero Sylvester sacudió la cabeza apresuradamente en respuesta, casi como si hubiera algún problema con que traigamos la carne a su cocina. No, no necesito nada de esto. Yo, simplemente lo donaré todo a los huérfanos. Jay. Gracias, hermano Sil. Eres tan genial, hermano Sil. Espero que vuelvas al bosque con nosotros algún día. Los niños se regocijaron, ya que les dieron más carne de la que solían comer. Todos llovieron a Sylvester con elogios emocionados mientras sus ojos brillaban con un hambre recién descubierta. ¿Hermano Sil? Le pregunté tímidamente a Sylvester, al darme cuenta del apodo que los niños habían estado usando. Tal vez lo encontró ofensivo. Sí, aparentemente acortaron el nombre de Sylvester, ya que es difícil de decir, así que se los permití. Sin embargo, no los copies. ¿Por qué no? Incliné la cabeza confundida y Sylvester resopló, mirándome con un brillo burlón en sus ojos. Nunca conoceré a los niños aquí a menos que yo mismo vaya al orfanato, pero tú y yo nos encontraremos en otro lugar. Una niña irreflexiva como tú probablemente terminaría llamándome por el nombre equivocado en el momento equivocado. Me dolió que incluso Sylvester ya me considerara desconsiderada, pero no podía decir exactamente que estaba equivocado. Todo lo que pude hacer fue caer de cabeza y estar de acuerdo con él. Tienes toda la razón. Sylvester, riendo de acuerdo, me tocó la mejilla. Hace mucho tiempo que no me divierto tanto. Como agradecimiento, puedes tener esto. Sylvester extendió un puño cerrado antes de abrirlo frente a mí. Pensé que estaría sosteniendo un insecto o una ramita que encontró en el bosque, pero en realidad estaba sosteniendo un collar con una piedra negra que parecía un onix reluciente. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Una herramienta mágica? Es una especie de herramienta mágica, pero no una que te ayudará a usar la magia. Orar a los dioses no hará que nada suceda. Asentí, entendiendo que era una herramienta mágica con algunas funciones específicas como las que bloquean el sonido, y miré a Sylvester. Entonces, ¿para qué sirve? Me voy a ir por un tiempo. Este es un amuleto de protección. Si estás en problemas, presiona tu sangre contra la parte oscura de la gema y vendré a salvarte. Me resultaba difícil imaginar una situación en la que tuviera que llamar a Sylvester para pedir ayuda. Seguramente podría correr llorando al sumo sacerdote. Aún así, no había razón para rechazar un regalo. Date la vuelta, dijo Sylvester. Te lo pondré. Me di la vuelta según las instrucciones. Sin embargo, Sylvester chasqueó la lengua. Mueve tu cabello a un costado. ¿Cómo se supone que voy a ponértelo? ¿Acaso ningún hombre te ha regalado joyas? Bueno, un chico me puso una horquilla una vez. Creo que Beno me puso uno antes, al menos. Pero incluso incluyendo mis días como Urano, ningún hombre me había regalado un collar. De hecho, nadie fuera de mi familia me había dado ningún accesorio.
Con eso en mente, tal vez logré algo bastante impresionante al hacer que un chico me diera un collar antes de cumplir 8 años aquí. Entonces todo se trata de la cara, ¿eh? ¿Una cara bonita es todo lo que importa? Mi viejo amigo de la infancia, Sue, siempre decía que mi extraña obsesión con los libros significaba que nunca sería popular entre los chicos, pero tal vez finalmente era hora de demostrar que estaba equivocado. Y todo lo que necesitó fue una pequeña reencarnación. Hermano Sylvester, ¿me veo linda con eso? El objetivo de un amuleto de protección no es verse linda. Solo manténgalo puesto y no se lo quite. Eso es todo lo que importa. Sé que solo soy una niña, pero realmente te habría matado darme un cumplido o dos allí. Hinché mis mejillas con irritación por la actitud cortante de Sylvester, que lo inspiró a presionar sus palmas contra mis mejillas. El aire salió de mi boca, pero él no me soltó. De hecho, los estaba presionando con más fuerza. Mine, llévalo siempre puesto. Nunca te lo quites, ni por un segundo. Entendido, dijo Sylvester, con sus profundos ojos verdes más serios de lo que los había visto antes. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.